Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Damos gracias al Señor que podemos estar una vez más aquí en este programa Recuperando la Doctrina. Este es un programa que los hacemos miércoles tras miércoles para que poder llegar a su hogar, poder llegar a nuestros hermanos, amigos, oyentes y cualquier persona que nos pueda oír. Lo que realmente queremos es que la palabra del Señor pueda llegar a sus corazones y que podamos entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en este tiempo. Amén. Tiempos finales, tiempo de la venida de Cristo y tiempos donde nosotros tenemos que tomar temas importantes para que no seamos ignorantes de su palabra, sino que podamos realmente preparar nuestras vidas para su venida, porque dice ahí la palabra del Señor que tenemos que llegar a ser dignos de escapar de las cosas que vendrán. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de poder proseguir con lo que hemos estado viendo y le hemos titulado Las 13 tinieblas que cubren la tierra. Amén. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias por ese amor, por esa misericordia que tú nos tienes y te pido de que seas tú obrando en nuestros corazones. Señor, te pido que tú des revelación de tu palabra, que tú abras las mentes, Señor mío, que tú desarraigues, Señor, todo árbol que el Padre no ha plantado. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de que seas tú obrando con cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, oyentes, amigos y todos aquellos, Señor, que de una manera u otra, Señor, puede llegar este programa, Señor, que sea de bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. El tema que hemos estado desarrollando poco a poco es sobre las 13 tinieblas que cubre la tierra. ¿De dónde sacamos esto? Dice la palabra del Señor que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos. También dice en Apocalipsis que va a haber un oscurecimiento en las estrellas, en la luna, en el sol. Y ese también habla de nosotros. Esa es la iglesia, querido. Nos habla de nosotros, que tenemos que soportar ese tipo de oscurecimiento, que es un tiempo donde las tinieblas tratarán de una manera u otra oscurecer nuestra perspectiva y que podamos perder el rumbo. Pero como el Señor es bueno y el Señor nos puede hablar a través de su palabra, lo que estoy haciendo, hermanos, descubrir, es dar a luz, hermano, sobre estas tinieblas, hablar de esto, para que tú no seas ignorante de las cosas que están, de la tiniebla que muchas veces pueden cubrir y que muchas veces no nos dejan ver la realidad de la palabra del Señor. Amén. Aquí en sus pantallas les pongo nuevamente las primeras 7 palabras que cubren la tierra. Estas son palabras que están en el Antiguo Testamento, son palabras que están en hebreo. Y si uno ve todas las palabras que nos traducen tinieblas, son 13. 13 es un número muy especial, que es un número realmente que va en contra de las cosas del Señor. 13, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Opel, tenemos Chasco, etc. Aquí están las primeras 7. No voy a intentar tratar de pronunciar estas palabras que son un poquito complicadas, ¿no? Pero aquí también les pongo las otras palabras que están aquí, ¿no? Y hasta ahora hemos visto solamente 2 clases de tinieblas. Mire, solamente 2. O sea que nos están quedando 11 tinieblas de qué hablar. Esto por lo menos nos va a tomar por lo menos 11 programas más para poder ver todas las tinieblas y poder sacar a la luz esas tinieblas que están cubriendo esta tierra. Incluso que lo que quieren oscurecer principalmente al pueblo de Dios para que éste no se prepare para su venida.
Amén. Ahora, la primera tiniebla que vimos ahí con ustedes es la palabra Ofel. Tinieblas Ofel. Esta tiniebla decía que tiene que ver con enfermedades de carácter mortal. Amén. Es una tiniebla, son enfermedades mortales, como lo fue la pandemia, donde muchos murieron por causa de esa enfermedad, de ese virus, hermano, que ocasionó grandes problemas de salud. Ese es un tipo de tiniebla, ya lo estuvimos viendo. Y si usted no lo ha escuchado, yo le aconsejo que regrese un poquito a los programas anteriores. Está en nuestra página de Facebook, también está en YouTube. Entonces usted puede regresar y empezar a ver ahí estos estudios para que no se pierda de ninguna de estas. Primero fuimos la palabra Ofel y el miércoles pasado estuvimos viendo Afelá. Y Afelá es una tiniebla que oculta la luz a tal punto que caminas en tiniebla sin que te des cuenta. De eso estuvimos hablando el miércoles pasado. Lo traté de hacer de una forma simple, hermano, para no complicarles la vida. Amén. Sino de que para que me entiendan la idea. Amén. Y hoy día quiero entonces tomar otro tipo de tiniebla que cuando la estuve escribiendo la semana, me llevé una gran sorpresa, hermano, ¿no? Y me acordé de muchas cosas que ahí poco a poco durante el programa les quiero explicar. Entonces, para eso yo quiero llevarlos para que veamos este tipo de tiniebla que no es ni Ofel ni Afela, sino es otro tipo, y está en Daniel capítulo 2, versículos 21 y 22. Déjame tomar un poquito. Dice así: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Muy importante esto. Se los quiero pronunciar de nuevo. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y a la luz mora con él. Y la luz mora con él. Este versículo, hermano bíblico, nos habla de un tipo de tinieblas muy especial. Y tiene que ver con esto, con la última parte del versículo. Dice, Él es quien revela lo profundo. Entonces, conoce lo que está en esa tiniebla. Entonces, esta tiniebla tiene algo muy especial que trata de una manera u otra obstaculizar o parar completamente lo que es la revelación de Dios. Yo quiero que me vaya escuchando muy bien, porque la revelación de Dios es algo tan importante en el día de hoy, que si no captamos esto, estaremos caminando muchas veces en tiniebla. Entonces, esta tiniebla es la palabra kioskok. Kioskok significa oscuridad y tiniebla. ¿Ok? Ese es el sinónimo del diccionario Strong. Pero en un diccionario más expositivo, en el diccionario Swanson, lo dice así: desconocido. Esta tiniebla quiere decir desconocido. Cosas secretas. Extensión figurada de la entrada previa. O sea, son cosas secretas. Esto quiero que lo entienda muy bien. Esta tiniebla, ¿qué es lo que hace esta tiniebla? Esta tiniebla esconde de ti los secretos y las profundidades y las revelaciones de Dios para su iglesia. Fíjese de que antes de hacer este estudio bíblico, no lo había visto esto antes.
no había visto de que hay una cierta tiniebla que nubla en sí o que para en sí la revelación de Dios. Porque la revelación de Dios no es una escritura. La revelación de Dios no es algo teórico. La revelación de Dios no es sencillamente algo que tú estudias y tú lo aprendes, ¿no? La revelación de Dios no es copiar algo, copy-paste, no. La revelación de Dios es una revelación, es una palabra que tú posiblemente la puedes haber oído muchas veces, pero que en un momento dado esa palabra se hace una vida en ti. Me acuerdo de que cuando yo me convertí al Señor, fue a los 15 años, y una de las cosas que el Señor tocó mi corazón sin saber nada de la Biblia, es de que el Señor puso algo así certero en mi corazón. Pero eso fue revelado porque yo ni siquiera sabía dónde estaba ni Lucas, ni Apocalipsis, ni nada, hermano. Estaba reciencito. Pero el Señor puso en mí, por ejemplo, el respeto a la autoridad delegada. Y a través de que el Señor puso eso en mí, el Señor me cuidó por muchos años, hermano, para que yo pudiera aprender muchas cosas. Como que el Señor a través de eso me preparó para lo que hoy día soy ahora, un pastor con una iglesia. Entonces hay muchas cosas que no se leen, pero sí son reveladas. Amén. Entonces, este tipo de tinieblas dice que tiene que ver con cosas secretas. Entonces, es una tiniebla que trata de obstaculizar, cerrar el camino para que la palabra de Dios no se te sea revelada. Quiero darme a entender un poquito más sobre este tema. En Daniel capítulo 2 y en el versículo 22 dice así: Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Se lo quiero leer de nuevo. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. O sea, él conoce, hermano. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Entonces, este tipo de tinieblas de una manera u otra, trata de parar para que tú no llegues a conocer la revelación de lo que está profundo y escondido para tu vida. Porque la palabra, hermano, la palabra es una profundidad, es un agua, es una llave que no se puede cerrar. Tú puedes leer el mismo versículo cada vez, pero en un momento dado ese versículo como que se te hace rema, se te revela algo completamente diferente. Y eso es una revelación de Dios. Entonces dice, Él, nuestro Dios, es quien revela lo profundo y lo escondido. O sea, Él quiere revelar lo profundo y lo escondido. Esa es su voluntad, revelar lo que está profundo y lo que está escondido. Conoce lo que está detrás de esa tiniebla que quiere impedir lo profundo y lo escondido de esa revelación. Entonces, eso es lo que está diciendo el texto bíblico. O sea, esta tiniebla provoca en sí una falta de revelación de las profundidades de Dios. Y esto es sumamente importante, hermano. Sumamente importante. Porque no se trata solamente de que tú aprendas algo. Aquí esto se llama, aquí esto se llama allá. Sino de que eso, lo que tú estás aprendiendo, se te vuelva en ti una revelación, un rema. Otro ejemplo. Nosotros tenemos un rema en la iglesia. Y es en sí la visión que el Señor nos dio a esta iglesia. Dice, preparándonos para su venida.
Amén. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón al principio, pero yo nunca supe, hermano, la profundidad de esas palabras. Hasta que después pasaron años, y ya tenemos 7 años acá, recién estoy empezando a comprender la profundidad de cada una de esas palabras y que no es un lema, sino es un rema para cada uno de nosotros. Amén. Pero sigamos. Ya vamos a ir explicando un poquito más. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice así. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pertenecen al Señor, nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ok. La palabra de la ley es la Biblia. Ahí está toda la palabra del Señor. Entonces, pero dentro de esa palabra del Señor, ahí está cosas secretas. Las cosas secretas dicen que pertenecen a Dios. Ahí nadie se va a meter. Ni nosotros, ni nadie. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero el Señor a veces abre diferentes puertitas, diferentes ventanas. Y que algunos secretitos, Señor, abre una ventana chiquitita para que ciertas cosas sean reveladas en nuestros corazones. Ahora, lo más interesante de esto es que no hay revelación si no está estipulada en su palabra. Es que esto es lo más increíble, hermano. Es por eso que yo le decía, tú puedes leer el mismo versículo, pero cuando se te revela ese versículo, recién empiezas a comprender algo que nunca habías comprendido antes. Entonces, la palabra revelada, por supuesto que los secretos son de Dios, pero dentro de esos secretos, el Señor empieza a revelar diferentes cosas. El Señor mismo lo dijo, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que están preparadas para este tiempo, para su pueblo. O sea, de que hay revelaciones de la palabra del Señor, y quiero que me escuche bien, que son no algo extra, sino que son necesarias para poder vencer. Son necesarias. Si no hay revelación de Dios, caminaremos religiosamente, pero no habrá cambios verdaderos en nuestra vida. Si no hay revelación de Dios, podemos caminar y siendo los mismos cristianos todos los días y tratar de cambiar, como que nosotros tratemos de cambiar. Pero la palabra revelada, hermano, es la que cambia al final al ser humano. Es por eso que yo pido hoy día en el nombre de Cristo Jesús que la palabra de Dios no sea solamente algo que tú escribas, sino que se te revele a tu corazón, a tu mente, a tu corazón, a todo su ser, para que esa palabra revelada cambie tu perspectiva. Entonces, la palabra revelada, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, a los hijos de Dios, a nuestros hijos. Las cosas reveladas, siempre tiene que haber un tipo de revelación, pero hay una tiniebla que impide las revelaciones de Dios. Y esa es la tiniebla que estamos viendo en el día de hoy. Oculta. Trata de ocultar. Es como hacer cuenta que esto es una revelación de Dios. Entonces la tiniebla oculta para que esa no se te abra a tu vida. Entonces, me acuerdo, hermano, y les doy un ejemplo. Hace 7 años atrás, cuando empezamos la iglesia, y empezamos en el ministerio, porque esta iglesia de Cristo es Vida Nueva, y estamos dentro de un ministerio Ebenezer, había algo que el ministerio hacía, y que al principio yo no lo comprendía tanto, y era sobre lo que se hace cada año, que es la proclama profética. Una proclama profética no crea que es algo inventado por el hombre, no, porque en Isaías 61 dice la palabra del Señor, y el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel, ¿no? Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar. Entonces, a proclamar el año. Entonces, de ahí comprendo ahora que el apóstol principal del ministerio se fue revelado que él tenía que proclamar la bendición que venía de parte del Señor para ese año. Entonces, hay una proclama profética todos los años nuevos. Amén. Y ahí se reúne mucha gente y nos reunimos también nosotros por acá, en diferentes partes, ¿no? Para escuchar esa bendición de parte del Señor que es revelada al apóstol y de esa manera Él la proclama para cada uno de nosotros. Amén. Y creemos. Entonces, al principio, hermano, como usted seguramente no lo comprende. Y yo tampoco lo comprendía. Entonces, al principio uno dije, ¡ay! Sí, algo bonito, sí, está bonito. Está encachado, sí, está bonito. Una proclama profética, amén, aleluya. Pero pasó de que mientras se estaba dando la proclama profética y nosotros nosotros empezamos justamente, miren, en el año de la revelación. Porque hay diferentes proclamas proféticas, ¿no? En el año de la revelación, hace 7 años atrás. Entonces estábamos escuchando la nueva proclama profética, ¿no? Y primero se da una explicación bíblicamente, ¿no? Para que nosotros podamos comprender en sí de dónde se saca esa proclama profética. Todo tiene que ser basado en la palabra del Señor. Entonces, mientras yo estaba escuchando en ese momento, y ya habían pasado unos meses, porque nosotros empezamos aproximadamente en marzo, en abril, por ahí, de ese año, y ya habían pasado algunos meses, y me empecé a poner más dentro de la palabra, y me empecé a dar cuenta de varias cosas. Entonces, mientras él estaba hablando, y él estaba hablando sobre el año que había ya que iba a terminar, que era el año de la revelación, cuando dijo revelación. Entonces yo comprendí, vino el Espíritu Santo y me hizo comprender en mi corazón lo que es en sí la revelación. Entonces, en ese momento, sin leer y no estaba estudiando la palabra, solamente estaba escuchando, vino ante mí todo lo que había pasado y cómo la revelación se había cumplido en mí y cómo eso se tiene que cumplir en cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces la revelación era importante. Desde ese momento, mis prédicas empezaron a cambiar. Desde ese momento, mi luz fue otra. Desde ese momento, la palabra del Señor no solamente la estudio, sino también es revelada. Desde ese momento puedo entrar a la palabra del Señor y puedo, por ejemplo, hacer estos estudios bíblicos hablando de las 13 de tinieblas y que nadie ha hablado, yo recién se está hablando. Entonces, desde este momento, ¿por qué? Porque hay una revelación. Porque a eso se le agrega cada año una bendición. Y no es que termine el año de la revelación, sino que se le agrega cada proclama profética. Entonces ahí ya es cuando uno empieza a comprender de que no es lo mismo la palabra profética más segura que el profeta y el espíritu de profecía no es lo mismo. Porque la palabra profética más segura es la que está en la Biblia. Esa es la más segura. Entonces, cuando usted dice, tengo una palabra profética, y el Señor dice así, está mal dicho, realmente. Porque la palabra profética más segura es la que está escrita. Esa, la que escribieron los profetas, esa es la palabra más segura. Esa es la palabra del Padre. Esa es la palabra más segura. Después viene el profeta, que son los dogmas del Señor. Los 5 ministerios, y el Señor lo hizo algunos
apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios, lo que está en Efesios capítulo 4. Entonces dice que Cristo dio dones a los hombres. Fíjese que esa palabra dones no es la misma palabra de dones espirituales, sino dones es la palabra doma ahí, ¿no? Que son 5 ministerios que era para catequizar a la iglesia, para preparar a la iglesia. Amén. Entonces, uno se empieza a dando cuenta de varias cosas y después está el espíritu de profecía y el don de profecía, ya esa es la palabra carisma en el original. Entonces, está la palabra más profética que la del Padre, está el profeta, que es lo que Cristo dio a la iglesia para prepararla, y está el don de profecía, que es lo que el Espíritu Santo dio a la iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces uno se da cuenta que la palabra, una proclama profética, está basada en la palabra más segura, la palabra que dio el Padre, la palabra que está en la Biblia. Entonces cuando uno ya empieza a comprender eso, y no solamente porque alguien te lo explicó, sino que yo lo comprendí primeramente en mi corazón, eso se le llama revelación. Revelación. Entonces es cuando la palabra te abre los ojos. Es cuando la palabra te abre los ojos y empiezas a comprender cosas que nunca habías comprendido. Una vez, hace un tiempo atrás ya, me acuerdo de que escuché de que habían unos hermanos que me veían, pero no me veían mucho para escucharme, sino para criticarme. Sino de que, porque decían de que las cosas que se hablaban eran un poquito complicadas y no se comprendían. Y yo lo entiendo, hermano. Yo lo entiendo. Porque lo mismo me pasó a mí. Hay cosas que no se entendían, pero ya cuando la palabra te llega y se te revela y se te hace luz, cuerpo en ti, es algo completamente diferente. Por eso uno siempre tiene que pedir y pido al Señor que esta palabra sea revelada a tu vida. Amén. Entonces, la palabra revelar es la palabra galá. Y quiere decir, es una raíz primaria que quiere decir desnudar las cosas. O sea, mire, por ejemplo, la palabra puede ser una manzana, pero la revelación es ya cuando le sacas la cáscara y empiezas a ver realmente lo que tiene. Desnudar, ¿no? Desterrar, revelar, es abrir, es que aparezca, es conocer, es descubrir, entregar, exponer, transportar, manifestarse, revelarse, mostrarse, trasladar, transponer. Entonces la palabra revelar, eso es lo que hace la palabra del Señor. Y bien decía que Él es quien revela lo profundo y lo escondido. ¿Qué cosa escondida? Lo profundo de Él, lo que está escondido, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó. Eso es lo que Dios quiere revelar a su pueblo. Pero para eso nosotros, hermanos, tenemos que reprender esa tiniebla que nos hace solamente ser religiosos y no avanzar, ser los mismos de siempre y no cambiar. No puede ser. La palabra tiene que ser revelada para que nuestro ser sea completamente cambiado. Entonces, quiero llevarlos a Job, capítulo 12, versículo 22. Dice así: Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Mire lo que dice. Él revela los misterios de las tinieblas. Wow, hermano. Esta tiniebla que trata de encubrir, ¿qué es lo que encubre? Misterios. Y el único que puede sacar esa tiniebla es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú y yo para que la palabra no sea solamente una palabra escuchada, escrita, copiada? No, tiene que ser una palabra revelada, que haga realmente algo diferente en ti. Amén. Él revela
los misterios de las tinieblas. Imagínense que el Señor llega a revelar los misterios de las tinieblas. Entonces, y saca a la luz la densa oscuridad. Entonces hay cosas, Señor, que el Señor tiene que revelar para sacarnos de la ignorancia, para sacarnos del reinado de las tinieblas al reinado de la luz. Entonces, la revelación es para que la palabra se te sea revelada. ¿Dónde está trabajando las tinieblas en ti? Eso se te tiene que ser revelado. Yo, mire, a través de estos estudios, ¿usted piensa de que yo ya he hecho estos 13 tinieblas? No, yo lo voy haciendo semana tras semana. Amén. Entonces, se está trabajando y le pido al Señor que me revele qué tipo de tiniebla es esta que muchas veces enceguece nuestro caminar. Y esta tiniebla es pesadísima porque no quiere que la palabra se te sea revelada, que se te transforme en un rema para tu vida. Porque cuando esta se te transforma en un rema, como lo que me sucedió a mí hace 7 años atrás, y se me transformó en un rema, entonces cambia todo tu ser, cambia toda tu mente, tu perspectiva, tu manera de hablar, tu manera de conducirte, tu manera de hacer las cosas. Cambia completamente. Puedes comprender cosas que nunca habías comprendido. Y puedes sacar de los ríos del Señor cosas que nunca pensaste que existían en la palabra del Señor. Entonces la revelación, hermano, no es solamente una palabra escrita, sino que eso se te revele con algo especial a tu vida. Amén. ¿Cómo se llamaría la tiniebla que frena la revelación entonces? Porque podemos darle nombre. ¿Cuál sería entonces esa tiniebla que frena la revelación? Entonces yo quiero ponerle aquí varios nombres, porque hay cosas que frenan la revelación. Y es aquí donde tú tienes que tener tu cuidado. Es aquí realmente donde empieza el estudio, hermano, realmente. Es aquí donde tú tienes que saber qué cosas frenan para que la palabra del Señor no se me sea revelada. Empecemos. Proverbios capítulo 18, versículo 2. Dice así: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Entonces, la necedad es la peor tiniebla que limita la revelación de Dios. La necedad. La necedad, hermano, y esto hay que profundizarlo, porque la necedad realmente es una entidad de tinieblas. Amén. Ya se lo voy a explicar. Calma, pueblo, calma. La necedad es la peor tiniebla. Quiero que me ponga claro eso. Es la peor tiniebla que limita la revelación de Dios en tu vida. Es ser necio. Es decir, no, pero a mí me enseñaron así y así tiene que ser. Mire, al principio, hermano, del ministerio, cuando empecé el ministerio, hay cosas que no entendía. Les lo digo sinceramente. Pero a medida que el Señor iba revelando, iba comprendiendo más y más de qué se trataba esto. Que se trataba de que lo que cambia al ser humano es cuando la palabra se te revela al corazón. No solamente cuando la aprendes, sino cuando se te revela. Amén. Pero profundicemos un poquito más. Aquí se lo voy a poner en otra versión. Dice: al necio no le interesa entender. Todo lo que quiere es dar su propia opinión. Paremos. No le estoy diciendo a usted de que ahora usted cámbiese al ministerio. No. No estoy hablando de ministerios aquí. Estoy hablando de lo que el Señor puede hacer con cualquier persona, con cualquier pastor. Y es de que la palabra se te revele. Pero ¿cuál es lo que tapa? ¿Cuál es el freno de la revelación de Dios?
Al necio no le interesa entender. No le interesa entender. Fíjese que al principio mi esposa comprendía mucho más que yo. Entonces, yo le decía, no me gusta, yo le decía, no me gusta lo que está predicando. No porque no era bueno, es porque no lo entendía. Y como no me interesaba entenderlo, entonces me convertí en un necio. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Ay, le tendría que contar muchas otras cosas, pero cogería todo el tiempo. Al necio no le interesa entender. Yo después quise entender. Todo lo que quiere es dar su propia opinión, porque mire, cuando no comprendemos algo, como una vez me dijeron algunos hermanos, no le entiendo lo que muchas veces está predicando. Cuando no comprendemos algo, lo tapamos con una opinión propia, porque no nos damos ese tiempo para entenderlos. Porque ese entendimiento tiene que ser revelado, si no, no se entiende. Amén. Al Señor no lo comprendieron, por eso lo crucificaron. Al Señor, cuando lo seguía una multitud y de repente se paró y dijo, bueno, ahora ya no hay pan, ya no hay pescado, yo soy la carne, yo soy el vino, el que coma de mí nunca más tendrá hambre, el que beba de mí nunca más tendrá sed. Eso es lo que dijo. Se fueron todos, hermano. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. Porque lo que dijo tenía que ser revelado en los corazones de ellos. Y como no fue revelado, porque ellos dieron su propia opinión, pero ¿qué está diciendo este? O sea, que está diciendo de que ahora somos caníbales y tenemos que comer de él, tenemos que tomar de su sangre. No, entonces yo me voy, este hombre está mal, este hombre realmente no es hijo de Dios, entonces me voy. No entendieron lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no había revelación. Lo mismo muchas veces sucede en nosotros. Cuando cosas que no entendemos, entonces damos nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque hay una cierta necedad en nosotros. Amén. Pero quiero profundizar incluso un poquito más. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice así. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Este versículo se ha tomado muchas veces para los matrimonios. Que entonces dice, pero la mujer tiene que ser sabia porque tiene que edificar su casa. Y es verdad, tiene que ser sabia y edificar su casa. Pero también la mujer, la necia, puede destruir completamente su hogar. Ok, pero dígame usted, dentro de un matrimonio, ¿es la mujer nomás la que derriba un hogar? Porque según lo que entiendo, el matrimonio es de dos. Entonces, no es solamente la mujer. El hombre también puede ser necio, hermano. Entonces, ¿de qué está hablando realmente aquí? ¿Está hablando de la mujer en sí o está hablando de una entidad? Realmente, en este versículo está hablando de una entidad. No está hablando de la mujer en sí. ¿Por qué? En la versión Ausejo, mírelo como dice, la sabiduría de la mujer. Entonces ya no es la mujer, es la sabiduría de la mujer construye su casa. La necedad la destruye con sus manos. Entonces, la sabiduría, la entidad sabiduría es la que construye un hogar. Pero la entidad necedad es la que destruye el hogar. En la versión latinoamericana del año 95 lo dice mejor todavía. La sabiduría construye la casa. La estupidez la destruye con sus propias manos. ¿Por qué? Porque la necedad, aunque pareciera una palabra fuerte, está en la Biblia. Yo se lo leo directamente de la Biblia, que también le da un sinónimo de estupidez. Entonces hay dos entidades dentro de un hogar. Una se llama sabiduría y otra se llama necedad. No está hablando sencillamente de la mujer en sí, sino está hablando de la entidad que edifica y de la entidad que destruye. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos esto,
comprendemos de que hay cosas que tienen que ser reveladas. Entonces muchas veces se toman versículos bíblicos y se le echa la culpa a la mujer de tantas cosas. Siento que no es así. Lo mismo el versículo bíblico cuando dice, maldito el hombre, confía en el hombre. Entonces no hay que confiar ni en el marido, ni en el pastor, ni en nadie. Pero eso no está diciendo el versículo. Lo que está diciendo, maldito el Geber que confía en Adán. Geber y Adán es hombre también, pero Geber es un hombre maduro, mientras Adán es un hombre inmaduro. Lo que está diciendo de que nosotros como cristianos no podemos dar confianza a un inmaduro sin antes tener confianza en alguien maduro, en el Señor. O sea, de que tú sí puedes confiar en tu pastor porque se supone que es la persona madura ahí que tú tienes. Entonces, hermano, hay cosas que se tienen que ser reveladas sencillamente, reveladas a los corazones, ¿no? En Proverbios dice que el de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Más el texto que, por ejemplo, no dice hombre virtuoso, entonces no hay hombres virtuosos. Claro que hay hombres virtuosos, pero se refiere a la entidad, hermano, a la entidad. La mujer no necesariamente es la mujer, sino sencillamente es aquella entidad. Un hogar, la sabiduría es una entidad femenina que edifica, pero la necedad es una entidad también que destruye. Amén. Por ejemplo, aleluya. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Dos cosas. La tiniebla llamada necedad nubla la revelación de Dios. Y la revelación de Dios, ¿no? ¿Cuál sería entonces lo que el Señor te quiere revelar? ¿Qué es lo que el Señor te quiere dar para que la revelación, ¿no? Tú veas, ¿no? De que es una revelación de Dios? Sabiduría. Dios te tiene que dar sabiduría porque esa es su revelación. Con la sabiduría de Dios tú entiendes cosas en la palabra que nadie más entiende. El Señor te revela cosas en la palabra que nadie más lo sabe. ¿Sabe que yo lo veo, por ejemplo, en nuestros apóstoles? Nosotros estamos bajo un apóstol que se llama Mario Rivera. Y él, su fuerte es la revelación con respecto a la guerra espiritual y lo que es la sanidad del alma. Y ese es su fuerte. Ahí el experto y tiene unas revelaciones increíbles. Pero también están las revelaciones del apóstol principal Sergio Enríquez. Y él es una llave abierta, nadie lo puede seguir, hermano. O sea, ya cuando uno dice, ya lo entiendo, viene con otra cosa nueva y después con otra cosa nueva y después con otra cosa nueva. Es una llave interminable. Es una revelación tras revelación, tras revelación, tras revelación de su palabra. Es interminable. Entonces, ¿quién hace eso? El Señor. ¿Por qué? Porque se ha sacado esa tiniebla que nubla, que no quiere que la revelación de Dios vaya a tu vida. Ahora, es necesario. Y por supuesto de que la revelación va a un aumento dependiendo del tipo de autoridad que cada uno tiene en la iglesia. Por ejemplo, un pastor tiene que tener más revelación que la oveja, por supuesto. Porque el Señor le revela más a esa persona porque es la que dirige una iglesia. O un anciano también, ¿no? Entonces cada uno, el Señor tiene que revelar cada uno según dónde está y según su crecimiento, hermano. No te puede revelar todo de una vez o si no te volverías loco. Sino de que es necesario que el Señor nos vaya revelando poco a poco lo de para que nuestras vidas se vayan perfeccionando. Amén. Otra cosa. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Deje tomar un poquito. Dice así, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Wow, hermano. Entonces, las tinieblas se nubla la revelación de Dios en ti y es causada primeramente por la necedad en nuestro corazón. Segundo,
por rechazar la sabiduría de un siervo de Dios. Entonces te conviertes en un tipo de necedad. Se nubla, la tiniebla tiene poder sobre ti cuando tú rechazas la sabiduría de un siervo de Dios. Y 3, por no seguir las instrucciones. ¿Y dónde están las instrucciones de nuestra vida? ¿Dónde? Usted ya la sabe, en la Biblia. Mire, hay muchas cosas de que tú tienes que hacer muchas veces sin entender. Por ejemplo, el Señor nos dice, como le decía el miércoles pasado, no aborrecer al hermano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amarlo. Amén. Ok, yo saco todo aborrecimiento, lo perdono, lo amo. No lo entiendo, pero lo amo. No lo entiendo. No importa. Pero a través de la obediencia, de la instrucción, la revelación del amor de Dios va a ir a tu vida y va a llegar a tu vida. Entonces, la necedad, hermano, es el primer obstáculo. Le estamos poniendo nombre a esta tiniebla. La necedad es el primer obstáculo de la revelación del Señor. Lo segundo es cuando rechazamos la sabiduría de un siervo de Dios, porque desprecian la sabiduría, dice el texto. Y lo tercero es no seguir la instrucción. Entonces, es importantísimo, si queremos revelación, tenemos que ser obedientes a su palabra, no tenemos que rechazar la sabiduría solamente porque no la entendamos y tenemos que sacar toda necedad de nuestro corazón para que el Señor nos revele su palabra. Amén. Todas estas cosas que le he dicho, te dejan muchas veces sin revelación y las tinieblas empieza a hacer una penumbra en ti. Entonces, cuando no hay revelación, nos volvemos religiosos, queridos hermanos. Religiosos y religión, hermano, hay muchas. No nos podemos volver religiosos. Tenemos que avanzar en la revelación de su palabra porque esa es la que nos cambia. Nos cambia, por supuesto. La palabra nos cambia, pero la palabra revelada nos transforma, hermano. No solamente nos cambia, sí, ahora tenemos que pensar así, no, sino que llega a tu corazón y eres transformado a un nuevo hombre en el nombre de Cristo Jesús. Sigamos. Daniel capítulo 2, versículo 47, dice así: el rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. ¿Cómo es nuestro Dios? Revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Mire, si Daniel sobrevivió durante el tiempo de Babilonia y durante los imperios que estuvieron en aquella época, fue solamente por la revelación que Dios le puso a Daniel. Porque déjeme decirle, hermano, que la revelación de Daniel es increíble. Es una revelación tan fuerte que yo le digo que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Porque si usted pone a Daniel y Apocalipsis, es como un guante perfecto que calza, hermano, y que lo que se dice de Daniel, ¿no?, lo consagra completamente a Apocalipsis. Dice cosas increíbles, terribles también. Habla del pueblo de Israel porque esa era su preocupación, pero también habla de los gentiles, también habla de lo que va a pasar en la gran tribulación, también habla del anticristo, también habla de los tiempos y pone tiempos, hermano, y todo con respecto al pueblo de Israel. O sea, hermano, Daniel y su revelación fue tan, pero tan grande que incluso hubieron cosas que Daniel no comprendía. Y entonces Daniel va y le pregunta: Señor, te pido de que me reveles esto, ¿qué significa? Y entonces el Señor le explicaba, aún así no entendía, y el Señor le decía: ¿sabes, Daniel? Sella el libro. Porque esto se va a comprender
para el tiempo del fin. Ahora estamos en el tiempo del fin. Y si tú abres el libro de Daniel y le pides tú al Señor que te revele y eres sincero de corazón en lo que estás diciendo, el Señor va a revelar ese libro de Daniel y vas a comprender cosas que tú jamás habías comprendido. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, tiene revelaciones increíbles. Ahora, en Lucas capítulo 10, versículo 22, dice así: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Wow, hermano. Ok, paremos. Déjame tomar un poquito. Dios siempre tiene la intención de revelar esos misterios. Ya sabemos que los secretos son solamente de Dios, pero dentro de esos secretos hay misterios. Y se me olvidó ponerle acá, por lo menos hay varios misterios. Por ejemplo, está el misterio, ¿no?, el misterio de la iniquidad. Está el misterio de lo que el Señor hizo ahí en la cruz. Y hay varios misterios que dice la Biblia. Pero dice que Él es el quien decide a quién se lo quiere revelar. Entonces, hermano, a veces nosotros podemos llegar a decir, se piensa que el único que tiene la revelación. Hermano, Dios le revela a quien quiere. A quien quiere. Porque dice bien claramente, dice, todas las cosas han sido entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel, entonces aquí agrega a alguien más, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, a quien Cristo le quiera revelar misterios, palabras, profundidades, se lo va a revelar igual. Aleluya. Es así, hermano. Es así, porque Dios conoce los corazones. Entonces, Cristo tiene la intención de revelar. Siempre tiene la intención de revelar. Pero hay una tiniebla que quiere impedir esto. Y acuérdese, ¿cuál es el nombre entonces que le podemos dar a esta tiniebla que quiere interferir en esa revelación? Primeramente, el poco temor a Dios. No deja que la palabra sea revelada. Segundo, la necedad. Tampoco deja que la palabra sea revelada. Tercero, no seguir instrucciones. Eso tampoco deja que la palabra sea revelada. Porque más que cualquier sacrificio, dice la palabra, obediencia quiero. Entonces la obediencia es importantísimo dentro de aquel que quiere que la palabra se le revele. Y lo cuarto, rechazar a los siervos de Dios. Rechazar lo verdadero. Entonces, esto necesitamos revelación. Y claro que necesitamos revelación. Porque dentro de un abanico, hermano, de siervos de Dios, el Señor te tiene que revelar lo verdadero de lo falso. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis dice que ellos probaban a aquellos que se decían ser apóstoles. O sea que no era cualquiera que venía y decir, yo soy apóstol del Señor. Ellos tenían una facultad en la iglesia de Éfeso. Seguramente tenían mucha doctrina. Entonces ellos probaban si el apóstol era verdadero o el apóstol era falso, hermano. Pero hermano, han habido solamente 12 apóstoles. Es que yo pienso que ahí tenemos que leer mejor la Biblia. Porque incluso dice ahí en Tesalonicenses, porque los que escribieron ahí, dice que fue Timoteo, Pablo y otro nombre que no me acuerdo. Y más tarde dice que y nosotros los apóstoles, o sea que no, habían otros apóstoles. Si usted lee bien, hermano, por lo menos hay 20 apóstoles más en la Biblia, aparte de los 12 apóstoles. Y que eran apóstoles del Espíritu Santo. Y eso no se ha acabado, hermano. Un día se lo puedo incluso poner con la misma palabra del Señor. Pero
Pero mire, mi intención no es discutir sobre eso, sino que la palabra se te sea revelada. Se te sea revelada. Una palabra revelada habla más que 1000, 2000, 10,000 palabras. Amén. Entonces, el poco temor a Dios te deja sin revelación. La necedad te deja sin revelación. El no seguir instrucciones te deja sin revelación. Rechazar a los siervos de Dios te deja sin revelación. Usted me puede decir, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Que Dios te lo revele. Para eso tú tienes que orar sinceramente al Señor y decir que Dios te revele lo verdadero. Amén. Aleluya. Seguimos, hermanos queridos. Uy, me quedan 3 minutos nomás, yo ya me atrasé. Lucas capítulo 3, versículo 30, 32, dice así. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación. ¿A quién? A los gentiles. ¿A quién el que va a tener revelación en este tiempo? No es el pueblo de Israel, querido hermano. Déjeme decírselo ya de una vez con el texto bíblico. La revelación es para la iglesia gentil. Pídala al Señor revelación porque es para la iglesia gentil. En esa revelación Dios te tiene que hablar de las cosas que tú tienes que hacer. Dice, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Claro, va a haber una gloria del pueblo de Israel, pero la revelación es para el pueblo gentil. Es el libro abierto de Daniel, que tenía que revelarse en medio de esa oscuridad. Aleluya. Último versículo. Mateo capítulo 6, versículo 23. Este es el código real, dice así. Pero si tienes un ojo malo para ser mezquino, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por tanto, si la única luz que hay en ti está apagada, qué grande será la oscuridad misma que te rodeará. Todos nosotros podemos tener tinieblas, todos. Pero la revelación de Dios te saca de la tiniebla. Pero acuérdate, lo que impide este tipo de tiniebla es el poco temor a Dios, es no tener el respeto por el siervo de Dios. ¿Qué más? Dijimos, es la necedad, principalmente la necedad, y es no seguir instrucciones. Hermano, cambiemos esta forma de vivir para que la palabra de Dios se nos sea revelada. La revelación cambia. Es cuando el Señor dijo, y oiréis mi palabra y serán verdaderamente libres. Esa palabra verdaderamente tiene que ver con la revelación de su palabra a nuestros corazones. Amén. Entonces, imagínense la tiniebla que hoy día hemos compartido. Es algo increíble. Pero yo quiero orar por ti y quiero desatar bendición, pero también rechazar toda tiniebla que no deja la revelación de Dios en tu vida. Señor mío, yo te doy gracias y te pido, Señor, por esta tu palabra. Te pido, Señor, para que este tipo de tiniebla que impide tu revelación se rechace, se caiga, Señor, se desarraigue de nuestra mente, de nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos ser libres, pero verdaderamente libres, Señor, para que no nos convirtamos en religiosos, sino personas, Señor mío, que comen de tu revelación todos los días, Señor, como un cambio profundo que tú haces en nuestros corazones. Señor, yo te doy gracias. Bendícenos, llénanos, Señor, de tu revelación, porque tu palabra también lo dice, luz de revelación a los gentiles, y nosotros somos tu pueblo gentil, por lo cual tenemos que vivir bajo esa luz de la revelación de tu palabra. Te doy gracias. Bendícenos, llénanos, cámbianos, transfórmanos y sacudimos, rechazamos, desarraigamos toda tiniebla que impide tu luz en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Después de esta intensa revelación,
Vamos a dar gracias al Señor y siga con nosotros. Vamos a estar ahí conversando más de las otras tinieblas este próximo miércoles. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo.